empiezo pidiendo el apoyo de la ciudadanía por la situación terrible que se está viviendo en México. Ustedes saben que esta violencia generalizada, que no terminó, por supuesto, ni va a terminar con el gobierno de Enrique Peña Nieto, sino que al contrario va a empeorar. No solo ha afectado a la sociedad en general, sino también ha afectado al gremio de periodistas por una razón muy particular, y no es que los periodistas afectados sean más o menos importantes que cada una de las personas que han muerto de manera injusta e infame en este caótico México que los panistas nos regalaron y que ahora Enrique Peña Nieto es incapaz y además me parece no quiere arreglar. El tema del asesinato de los periodistas es muy delicado porque la clara intención, y hoy lo vemos los compañeros con toda claridad, porque la verdad es que en un principio, cuando esos homicidios empezaban a ocurrir, el gremio estaba muy dividido, no nos apoyábamos entre nosotros, incluso yo escuché de muchos compañeros la desconfianza de que, ese lo mataron porque estaba involucrado, ¿no? Hasta que yo empecé a decir, ¿tú lo sabes? ¿Te consta? ¿Tienes una prueba? Pues preséntala, compañero. Es buen momento, ¿no? Así como divulgamos la corrupción de los políticos y los de los partidos políticos y de los gobiernos, yo soy de las periodistas, la verdad que sí cree que si hay una prueba contundente de corrupción contra un periodista negociando con el narco, negociando con el gobierno, hay que ventilarlo, porque la corrupción es corrupción y daña en cualquier esfera. El problema es que cuando se empezaron a hacer todos esos rumores de que el compañero o la compañera estaban metidos, no hay ninguna prueba. No hay ninguna maldita prueba de que de verdad haya sido por esa la situación. Y más bien fueron rumores que empezaron a generarse justamente para debilitar a los periodistas ante la sociedad. Esos rumores de, es que tenía 20 esposas el compañero, ¿no? Y pues una de ellas se enojó y lo acribilló, ¿no? O la pobre compañera Regina, ¿no? Recibe a 2 viciosos en su casa porque como si le gustara andar con viciosos, la estrangularon pues por un asunto personal, ¿no? Nada que ver con el trabajo, y por supuesto eso no es verdad. A lo largo de los años, conforme fueron muriendo los compañeros, hoy hay más de 89 compañeros asesinados en los últimos 12 años, 13 años si contamos ya que va corriendo, y prácticamente todos los homicidios son impunes, pero además todos los homicidios han sido salpicados por estas dudas, por este desprestigio, sin ningún fundamento, pues, porque si hubiera algún fundamento, pues nos quedamos callados y sabemos quiénes son y quiénes no son, pero la verdad es que sin ningún fundamento. Yo todavía tristemente estuve en Jalapa, Veracruz, en junio, julio del 2012, y escuché a un compañero periodista muy prestigiado y escuché al vocero del gobierno de Duarte acusar a los periodistas de Veracruz de estar coludidos con el narcotráfico. Y escuché al compañero muy respetable, y él se paró, él dio el discurso oficial de una premiación a periodistas en las que yo estaba entre las premiadas. Estaba un compañero de Milenio, estaban varios compañeros ahí de premiados, y este periodista, al dar su discurso, empieza a acusar que a él le consta que él ha visto cómo todos los periodistas de Veracruz están involucrados en el narcotráfico, como hay periodistas de Veracruz que tienen casas de cambio y que se prestan al lavado de dinero de los narcotraficantes. Después se sube el vocero de Duarte, decir sí, hay que sanear a los medios de comunicación de la corrupción, que no sé qué. Yo la verdad estaba indignada, no estaba yo contemplada en el discurso, pero sí me paré y tomé el micrófono. Invité al compañero periodista, oye, si tiene las pruebas, pues preséntalas ahorita y haz un reportaje. O lo hacemos juntos, si quieres. Porque a ti mismo te han acusado en televisión de que estás involucrado con el narcotráfico. ¿Y sabes qué? Yo no lo creo. ¿O sí? ¿Dónde están tus pruebas en contra de los compañeros a quien tú estás acusando? Una semana después, uno de los compañeros premiados ese día fue descuartizado y arrojado en una bolsa de plástico en Jalapa, que era el compañero de Milenio, que recordarán ustedes el caso terrible. Eso es lo que ha causado todos estos rumores, estos desprestigios y estas divisiones entre los periodistas. ¿Cuál es el daño mayor que eso, más allá del prestigio de un periodista asesinado? Que eso daña la confianza a la sociedad, y que los periodistas
cada vez quieren menos hacer su trabajo, porque dicen, a ver, a mí me pagan 3 pesos, el medio de comunicación no me apoya, si me va a pasar algo, el gobierno va a mancharme, y además la sociedad no me cree, la sociedad no me apoya, yo que gano siendo un periodista honesto o denunciando las cosas, y por eso tenemos estados como Tamaulipas, donde hay coches bomba en Nuevo Laredo, coches bomba, o bombas que estallan en los bares, ¿y quiénes nos enteramos? Nadie. Hay lugares como San Fernando, donde son una fosa común todo el pueblo. Yo he recibido cartas de vecinos de San Fernando donde me dicen, señora, o sea, San Fernando no solo son esos 74 cuerpos que encontraron de los migrantes ahí en una fosa común. San Fernando es una fosa común. Nos obligan en los patios traseros a esconder los cadáveres, y si decimos que no, pues nos matan. Está aquí el ejército y no hace nada, está la Policía Federal y no hace nada, y de pronto se van, abandonan el lugar y permiten que estos tipos hagan lo que quieran. ¿Quién informa de eso? Nadie. Por eso tenemos periódicos como El Siglo de Torreón, que se puede justificar o no su circunstancia, porque solo quien lo vive puede medir la situación, y que dice, ya no vamos a informar del narco. Y por eso, todas las infamias que están pasando en la comarca lagunera, en Coahuila y en Durango, ya nadie las está informando. A pie juntillas, pues. Porque hay mucha violencia, hay muchos muertos y ya los medios no le informan. ¿Y qué pasa cuando la sociedad no está informada? ¿Quién es el más perjudicando cuando la sociedad no está informada? Pues la propia gente. La gente ha perdido un poco el valor de qué significa estar informado todos los días. Desde cuando estamos aquí en la Ciudad de México podemos prender una estación de radio que nos diga, oiga, no vaya por esta calle porque hay un bloqueo, ¿no? O hay una manifestación, o hay un tráiler que se volteó, no pase por allá, pase por acá. Hasta justamente decir, oigan, en la autopista fulanita de tal, en el kilómetro fulanito de tal, están secuestrando, están violando, están bajando a los pasajeros, los dividen entre hombres y mujeres, a las mujeres las violan y luego se las roban. Sería bueno saber, ¿no? ¿En qué carretera es? Pues para no pasar por ahí. Pero cuando no tenemos esa información, ¿qué nos pasa? Nos quedamos absolutamente vulnerables. Ganan los criminales y gana el gobierno. Porque entre menos informada esté la gente, el gobierno también esconde más su responsabilidad en este tipo de temas y además su corrupción. Entonces se hace toda una ola terrible, que es lo que estamos viviendo hoy en México. Hoy México está plagado de negros agujeros de desinformación, incluso en la Ciudad de México. ¿Qué decir de Hidalgo, de Michoacán, de Guerrero, de la comarca lagunera, de Nuevo León, de Tamaulipas, de Baja California? No hay un estado que no sufra de ese vacío de información. Ya me parecería muy delicado que en este momento en que la sociedad nos necesita, los periodistas terminemos por claudicar. Me parece que eso tampoco se vale. Me parece que los periodistas tenemos que recuperar fuerzas, fortalecernos, recuperar, capacitarnos mejor, unirnos y enfrentar a ese monstruo de corrupción y enfrentar ese silencio que nos quieren imponer a punta de pistola o de torturas o de muerte los narcotraficantes. Entonces es ahí donde empieza esta relación entre sociedad y periodistas. Ustedes saben que bueno, justamente por estos vacíos de información, cuando se hacen estos agujeros de información, el periodista que se queda como único vocero de la verdad termina siendo perseguido, amenazado o asesinado. Y entonces muchos compañeros de estados como Veracruz, como Tamaulipas, acaba de llegar un compañero de Guerrero, que quieren denunciar la verdad, no pueden hacerlo, porque va con un costo directo contra sus vidas. Entonces, el 14 de julio pasado, ahí en el Club de Periodistas, a iniciativa de Reporteros Sin Fronteras, a iniciativa de las compañeras de Periodistas de a Pie, que es una organización muy seria que es cofundadora Marcela Turati y muchas otras compañeras, a iniciativa mía, a iniciativa de incluso algunos de los periodistas desplazados, es decir, de los que han tenido que huir de los lugares de violencia para refugiarse del Distrito Federal, decidimos iniciar un movimiento que espero
llegue realmente que tenga grandes alcances. Lo primero que estamos haciendo en este momento es, como el gobierno, los gobiernos estatales y el gobierno federal no quiere proteger a los periodistas, no quiere, está permitiendo que nos asesinen, está permitiendo que nos arrinconen, está permitiendo que nos amenacen y no hace nada para impedirlo. Todas estas leyes de catalogar como delito federal las amenazas o homicidios contra periodistas, todos estos mecanismos de protección y los fideicomisos que se forman con millones de pesos supuestamente para proteger a los periodistas, no funcionan, son un fraude. Yo lo he vivido en carne propia. He vivido la negligencia cómplice de la PGR, de la Fiscalía Especial de Protección a Periodistas, que lo he vivido porque conocen ustedes la historia que he padecido desde el año 2010 de amenazas por parte de Genaro García Luna. Hace apenas unas semanas que estaba yo reanudando mis investigaciones contra ese grupo de policías corruptos, dejaron frente a la puerta de mi casa 5 animales sin cabeza, como regalito, nada más para recordarme que ellos tampoco quitan el dedo del renglón. Y la PGR es incapaz de hacer nada ni para protegerme, ni para llevar a la cárcel a las personas que han llegado a intimidarme hasta de esa manera. Ese día había ocurrido un evento muy específico. Yo había proporcionado una información muy específica de una red de corrupción que había en la Policía Federal y estos animales que dejaron sin cabeza frente a mi casa era yo creo que una de las amenazas más directas y más grotescas que he recibido de parte de estos policías corruptos. Pero entonces, como he vivido, como lo he sufrido, como me consta que la Procuraduría no sirve, que los gobiernos estatales tampoco sirven, no se puede dejar en indefensión a los compañeros. Y entonces hemos decidido crear un fondo de recursos para proteger a los periodistas desplazados. La idea es que los periodistas que se vienen a refugiar a la Ciudad de México o incluso que emigran de un estado a otro huyendo de la violencia, tengan cuando menos para comer. Yo les podría compartir aquí algo que también compartimos, si no me equivoco, ese día del Club de Periodistas. Ha habido compañeros que cuando emigran, porque emigran con sus familias, tienen que huir con todas sus familias a algún punto donde se encuentren a salvo, han tenido que terminar disfrazados de payasito pidiendo limosna en las esquinas de la Ciudad de México. Compañeros que tenían páginas de internet donde trataban de informar a la gente de manera oportuna de las balaceras, de los secuestros, de las carreteras, de los puntos de peligro, estirando la mano disfrazados de payasitos en una esquina de la Ciudad de México. Así quisiera el gobierno y los delincuentes, que luego uno sabe cuál es la diferencia entre unos y otros, que viviéramos los periodistas. Y como periodistas tenemos que luchar para que eso no suceda. Eso no es el periodismo en México, un payasito en una esquina pidiendo limosna. Eso no es lo que se merecen los periodistas que han luchado por informar a la sociedad. No se merecen ese abandono ni por parte de nosotros, en primer lugar como gremio, como compañeros, pero les digo una cosa, tampoco por parte de ustedes, tampoco por parte de la sociedad. Hay una corresponsabilidad. Tenemos que entender que tenemos que unirnos, que estamos en el mismo barco, somos sociedad civil todos, estamos fuera del gobierno. Cada uno intenta en su profesión, espero, dar la lucha porque este país sea mejor. Nuestra profesión nos obliga a que esa lucha sea informar con justicia y veracidad a la sociedad de manera oportuna. Eso nos está costando la vida a muchos compañeros o la tranquilidad a muchos otros porque vivimos bajo amenaza por hacerlo. Entonces, este fideicomiso, este fondo que estamos creando, tiene el propósito de darles cuando menos lo más indispensable, o sea, darles para comer, darles para medicinas, porque muchos justamente por todo este estrés llegan con problemas de salud al Distrito Federal, y aparte buscarles una bolsa de trabajo, cuando menos temporal. Pero el objetivo final que queremos es que esos compañeros y más regresen a esos estados donde hay silencio y se informe, porque qué cómodo. Si se quedan acá, los protegemos,
los ayudamos a ellos humanamente, qué bueno que lo hagamos, pero si esas comunidades se quedan sin periodistas que informen, ¿qué va a pasar? Va a pasar lo que está pasando ahora, que hay un montón de cosas que no sabemos. El caso Gémez, que no sabemos. El caso, lo que está pasando en Michoacán, que no sabemos. Lo que está pasando en Guerrero, que no sabemos. Lo que está pasando en Tamaulipas, que no sabemos. Lo que está pasando en la comarca lagunera, que no sabemos. Lo que está pasando en Hidalgo, lo que está pasando en el Estado de México, que no sabemos. Queremos saber. Queremos saber como periodistas y necesitan ustedes saber como ciudadanos. Entonces, lo que necesitamos es que estos periodistas y otros se vayan a estos estados para informar de manera veraz y oportuna a la sociedad. Para eso necesitamos su apoyo. Vamos a necesitar su apoyo. En su momento yo estaré informando paso a paso lo que vamos a hacer. Yo he estado recopilando a lo largo de varios viajes internacionales que he podido tener la oportunidad de hacer en diferentes foros del mundo. He estado en los principales congresos de periodistas en los últimos 2 años y he podido recopilar el apoyo internacional para poder hacer una revolución de libertad de expresión en México, que espero que podamos concluir de manera exitosa. Pero para eso vamos a necesitar de su apoyo. Habrá un momento en que necesitemos de su apoyo solidario. A lo mejor económicamente, a lo mejor nada más dando promoción a lo que se está haciendo de diferentes maneras, haciendo ese tipo de foros, informando a la gente, involucrando a la gente, haciendo redes de información con la gente, porque también, ¿quién más sabe de la realidad del día a día que ustedes? Tenemos que rehacer ese tejido social, tenemos que rehacer esta comunicación interactiva entre periodistas y ciudadanos, nosotros atender mejor sus necesidades, escuchar mejor qué necesidades informativas tienen y no solo nosotros nada más concluir, la gente necesita esto, necesitamos esa comunicación. No queremos ser Televisa, no queremos ser Televisión Azteca, no queremos ser estos medios cooptados. Queremos ser los periodistas que les sirvan a ustedes. Y vamos a necesitar ese apoyo y esa confianza. Sin libertad de expresión, este país no va a avanzar. No va a avanzar. Nos están hundiendo en todos los sentidos. Hoy México, y créanme que por desgracia se los puedo decir, en los próximos meses van a ocurrir cosas aún más terribles en este país. Los grupos de delincuencia organizada están dejando, el gobierno federal los está dejando actuar de manera absolutamente libre e impune. Yo lo sé, yo tengo la información, tengo las fichas de dónde está cada uno de los criminales, cuando menos de los más importantes. Y no los tengo porque yo los haya investigado, los tengo porque son del gobierno. Solo que el gobierno, con esas fichas, no hace absolutamente nada. Por supuesto, si usted, cualquiera que ojee el libro de los señores del narco, sabrán dónde vivía Heriberto Lascano. Tengo la dirección incluso, en la colonia El Tezontle, en Pachuca, donde vivía su mamá, su hermana, la iglesia que había construido. Ahí está, ¿saben? Tenían su Nextel, tenían su celular, tenían las placas del vehículo, tenían el rancho que tenía, ahí también sale el rancho que tenía el Z40, ahí por Tamaulipas, ahí por Vallehermoso, también lo tenían. No los detienen hasta que les conviene, no los detienen hasta que ya no se mochan, ya los detienen no cuando la gente lo necesita, no cuando hay que hacer justicia, los detienen cuando les convienen sus intereses. Entonces, la situación en México se va a hacer aún peor. Por un lado tenemos efectivamente a grupos ciudadanos que existen desde hace décadas, como policías comunitarias, ¿no? Ciudadanos en Michoacán y en Guerrero que son votados por sus propias comunidades, son electos, no cobran ningún peso por proteger a su comunidad, no andan enmascarados, no andan con AK-47, es gente que de verdad anda con armas muy, muy primitivas, muy rudimentarias, ¿no? Para defenderse, no andan enmascarados porque la gente votó por ellos, todo el mundo sabe quiénes son la policía comunitaria, pero también hay otros grupos criminales que se han disfrazado de policías comunitarios, que el gobierno los ha tolerado, que hay gobernadores que los han armado. ¿Para qué? ¿Con qué propósito? Por un lado, amedrentar a la sociedad, pero por otro lado, hacer
ellos mismos la limpieza, es decir, limpiar territorio para que otros cárteles ocupen el territorio. ¿Eso qué es lo único que va a ocasionar? Y se ha vivido muy claramente en Colombia. Mucho más violencia. Los grupos paramilitares, porque no son otra cosa, si son apoyados por el gobierno, si son entrenados por el gobierno, si son sustentados por el gobierno o solapados por el gobierno, sabe dónde están, sabe que existen y no hace nada para impedirlo, son grupos paramilitares. Y lo que pasó en Colombia con los grupos paramilitares es que todo empeoró. Yo entiendo que hay gente que dice, bueno, qué bueno que ya están creciendo y que la gente se está armando. Pues no, porque los grupos de autodefensas o de policías comunitarias que no son legítimos, sí, primero llegan y dicen que protegen a la gente y cómo no, yo aquí protejo a su hija y a su familia y a su ganado y a sus sembradillos. Ya que sacaron al grupo criminal, ¿quiénes son los que ahora violan? ¿Quiénes son los que ahora extorsionan? ¿Quiénes son los que ahora secuestran? Pues el grupo que se quedó con la plaza. Así surgió justamente la familia michoacana. Primero se llamaban La Empresa, y es un grupo creado por empresarios, solapado por empresarios de Michoacán. Los armaron, les dieron instrumentos. Claro, los empresarios de Michoacán sabían que la empresa, pues no solo se dedicaba a proteger a la gente, sino también secuestraban, también traficaban droga. Entonces, cuando la empresa tuvo el apoyo ciudadano, así, ven y cuídanos, una vez que cooptaron a la sociedad y que ya la tenían a su merced, empezaron a extorsionarlos, empezaron a secuestrarlos, empezaron a cobrarles por cada tonelada de aguacate o por cada tonelada de limón, y se convirtió en este desastre que hoy es Michoacán, por ejemplo. Entonces, lo único que va a pasar en los próximos meses es que pues va a empeorar la situación. Y Michoacán y Guerrero van a empezar a contaminar de este tipo de grupos de autodefensas a los estados circunvecinos. Y esto va a ser un cóctel de puras desgracias, porque en medio de eso siempre queda la sociedad indefensa y un gobierno que no quiere actuar como gobierno. Entonces, ante esta problemática que solo va a ir empeorando, yo creo que, y así lo he considerado durante toda mi carrera por lo pronto, es que lo que podemos contribuir como periodistas, en lo que podemos ayudar en esto, es que la gente sepa quién es quién. Investigar, probar y publicar quién es quién. ¿Quién es quién en el gobierno? ¿Quién es quién en estos estados? ¿Quién es quién en estos grupos de autodefensa? Porque también es cierto, no se puede catalogar de la misma manera a unos que a otros por la razón que ya les expliqué. Entonces, tampoco se trata de descalificar a todos, pero en este revoltijo es muy difícil de pronto, o sea, con lo que se está generando en Michoacán, de verdad es muy difícil. Yo me pregunto, y todavía me lo pregunto, ¿el gobierno federal detuvo en Aquila a una autodefensa ligada al narco y por eso se lo llevó la Siedo, o se llevó la autodefensa que era del pueblo y a los del narco los deja actuar? No lo sé, es algo que se tiene que investigar, pero para investigarse hay que entrar en el terreno, hay que ir allá, hay que ir a hablar a Aquila con la gente, hay que ir a hablar a Apatzingán con la gente, saber, digan ustedes si estos que están en la cárcel son los por los que ustedes votaron, o son los que surgieron de pronto enmascarados con el AK-47, ¿no? Qué grave sería todavía un indicio que abonaría más a que el gobierno está apoyando grupos paramilitares si los ciudadanos son los que están detenidos en la Siedo y si los grupos armados por los narcos y el gobierno son los que siguen haciendo lo que quieren en el Estado. Me parece que es algo que urge que sepamos lo más pronto posible. Y para eso necesitamos, cuando menos como en la tarea periodística, poder investigar y necesitamos su apoyo y su respaldo de dar eco a esas investigaciones, porque ustedes saben que luego los grandes medios de comunicación, las televisoras, las estaciones de radio, no le dan eco a las investigaciones difíciles, a las investigaciones controvertidas, a las investigaciones que ponen en entredicho al gobierno. Entonces, nada más efectivamente, Carmen. Entonces necesitamos que ustedes también difundan la información, ¿no? Entre la gente, para que la gente sepa qué es lo que está ocurriendo. Entonces el propósito de la plática es justamente ese, pedirles su apoyo, informarles que no nos vamos a quedar con los brazos cruzados, que creo que los periodistas también tenemos que empezar a actuar de una manera más proactiva en la solución de los problemas en México.
Y creo que una parte de la solución es conocer en qué consiste el problema. ¿Cuál es el diagnóstico? El gobierno nos está mintiendo. Nos mintió desde que llegó porque nos dijo, tengo una estrategia que evaluaremos en un año. Y es el día y la hora que no conocemos exactamente en qué consiste esa estrategia. Necesitamos saber en qué consiste esa estrategia. Entonces, mientras el gobierno nos sigue engañando, la única opción es poder tener otros mecanismos de información libres. Y para eso vamos a necesitar su apoyo. Ese es el propósito de mi visita aquí y espero poder estar en otros foros del Buzón Ciudadano para poder estar solicitando este apoyo y estarles informando de esto que estamos haciendo. Gracias. Bueno, sí tengo todo un plan para llevar a cabo esta revolución de libertad de expresión. Yo preferiría por estrategia no comentarlo en este momento, pero sí hay todo un plan. Cuento con un apoyo internacional importante y va a ser necesario el apoyo de todos ustedes. La idea es recuperar informativamente esos estados donde se ha creado ese vacío informativo con periodistas capacitados en 3 cosas. Periodistas con una ética profesional, donde hay una ética profesional compartida en todos los estados, porque ustedes entenderán que el propio desarrollo del país impide que haya normas de ética generales entre todos, como que no cuando nos sentamos a platicar entre los de Chihuahua o los de Veracruz o los del DF o como que hay valores que no están perfectamente sobre la mesa, claros, en blanco y negro, y no hay tampoco ideales y así tan claros, tan específicos. Primero tenemos que crear eso. Entonces tenemos que capacitar a los compañeros en ética profesional, ética periodística. Tenemos que capacitarlos en periodismo de investigación profundo y tenemos que también capacitarlos en cómo ir generando espacios informativos autosustentables. Entonces, todas esas medidas se van a atender puntualmente, masivamente, espero. Y bueno, es parte de la estrategia que estamos diseñando para que esos periodistas que regresen a estos estados donde hay un gran vacío de información cuenten con todas las herramientas para hacer su trabajo de manera veraz, con ética, pero también de manera segura. Entre más capacitado está un periodista, aunque uno recibe amenazas y ese tipo de cosas, en realidad uno sabe cómo cuidarse lo mejor posible para poder llevar a cabo con éxito una investigación, publicarla y conservar la vida en esa odisea, ¿no? Me refiero, la idea es no mandar periodistas a que los maten, la idea es mandar a periodistas a que sepan cómo sobrevivir al entorno. Entonces, en eso es parte de lo que estamos haciendo, de lo que estamos diseñando. Respecto a su primer pregunta, por supuesto, yo no me atrevería bajo ninguna circunstancia a etiquetar a ningún compañero. Lo que sí le puedo decir es que sí tenemos perfectamente etiquetados, que unos son los intereses de los dueños de los medios de comunicación, que en su gran mayoría, no digo todos, pero en su gran mayoría lo único que les interesa es el dinero. ¿Cómo conseguirlo? No importa. Si tengo que vender notas, si tengo que vender la portada, si te regalo publicidad, si te regalo entrevistas, no importa. Unos son los dueños de los medios de comunicación. Otros son los directivos que trabajan para esos dueños de medios de comunicación, los que manejan en el día a día los diferentes periódicos, estaciones de radio que hay en nuestro país. Y otros son los periodistas. Yo lo que le puedo asegurar es que no hay ni un estado de la República donde no haya periodistas honestos. Sí los hay, sí los hay. ¿Qué es lo que pasa? Que estos periodistas honestos, que llevan décadas trabajando en un sistema corrompido, no se atreven ni siquiera a levantar la voz. No están empoderados. No se dan cuenta que su voz es suya. Pueden recibir, yo he recibido, pues he trabajado en Reforma, he trabajado en el Universal, he trabajado en Milenio, yo recibo mi sueldo de estos medios de comunicación, claro que sí, soy una empleada más, sí, soy una empleada más. ¿Dependo económicamente de ese dinero? Claro que dependo económicamente de lo que los medios de comunicación me pagan por mi trabajo, pero eso
no me hace su esclava. Eso no hace que ellos puedan hacer lo que quieran con mi pluma. Yo lo que he aprendido, y cuando hablo con diferentes compañeros de diferentes lugares, los periodistas que son destacados, los periodistas que hacen mejor su trabajo, son aquellos que entienden que son libres, que aunque trabajan para Televisa, aunque trabajan para Televisión Azteca, aunque trabajan para diferentes medios que evidentemente son oficialistas, porque los directivos y los dueños lo son, eso es indiscutible, no hay ni cómo decir que no, lo son medios oficialistas, son muy claros en México los medios oficialistas. Eso no significa que los periodistas sean forzosamente oficialistas, eso no significa que los periodistas sean corruptos. Entra en una dinámica de corrupción, pues porque esa es la dinámica en la que han vivido. Por eso yo hablaba de esta capacitación en valores y ética. Porque hay compañeros, de verdad, que no es que sean corruptos, pero de verdad nunca han entendido, desde que entraron a los 22 años a una redacción, nunca han entendido que un periodista no es el responsable de vender la publicidad. Tú no puedes ir con el con el presidente municipal del pueblo y pedirle la entrevista, y en la misma entrevista decirle, oye, por cierto, mi jefe me pide que pagues la factura de tu publicidad. Eso no es un trabajo que pueden hacer están haciendo los periodistas, porque evidentemente hay un claro conflicto de interés. ¿Cómo le hago la entrevista y además le paso suelta el cheque, ¿no? Son cosas que deben manejarse, por supuesto, de manera separada. Los medios necesitan legítimamente fondos, sí necesitan fondos. No creo que debería recibir ningún medio de comunicación fondos del gobierno. Creo que debería de haber una reforma constitucional para que ningún gobierno, ni uno solo, le pague publicidad a ningún medio de comunicación. Que ese dinero que el gobierno despilfarra para callar y comprar a los medios de comunicación sea mejor utilizado en pagarle mejor a los maestros, en calles, en limpiar los parques, ¿no? Y ese tipo de cosas, no en mantenerle el hocico cerrado a un dueño de comunicación de un medio corrupto. Eso no puede ser. El dinero público no debe ser para eso. Entonces, ¿qué debe de hacer? Entonces, cuando los medios de comunicación dejen de vivir del gobierno, ¿qué va a pasar? ¿De quién van a tener que vivir? De la sociedad. Y entonces tendrán que informar a la sociedad, porque la sociedad no es tonta. La sociedad ve un periódico que dice que el caso Heaven no pasó nada, pues no lo compra, porque sabe que le están mintiendo. La gente irá comprando o irá prendiendo la estación de radio o el canal de televisión de donde le informen bien. Entonces va a ser un círculo virtuoso. El medio de comunicación no va a vivir del gobierno, va a vivir de la gente, y entonces va a ser un medio de comunicación mucho más libre, mucho más honesto, porque sabe que si no lo es, la gente no lo compra, y si no lo compra, pues no hay de qué comer ni de qué vivir. Entonces, hay muchos periodistas independientes, sin duda alguna, en cada uno de los estados de la República. Y me parece que justamente cada uno de esos periodistas independientes merece el respaldo de la sociedad. Con este periodista independiente actúe realmente como un periodista independiente y informe y haga mejor su trabajo. Respecto a los cárteles, pues es evidente que nuestro país está totalmente cooptado por el narcotráfico, que no tenemos un estado de gobierno real, sino tenemos una mafiocracia, dice mi amigo Edgardo Buscaglia, ¿no? Donde son los mafiosos los que son la aristocracia y el gobierno de este país. Gracias y buenas tardes. En primer lugar, agradecer la presencia de Anabel aquí con nosotros. Es un honor para nosotros el que usted haya accedido a venir aquí y cuente con nuestro apoyo en el proyecto que están ustedes tratando de llevar a cabo. Claro que sí, me atrevo a decirlo a nombre de los compañeros, porque somos una organización comprometida con este tipo de situaciones. En segunda, quisiera aprovechar su presencia aquí y que nos dé una visión con toda la investigación y la información que usted posee, que nos dé una visión de lo que coyunturalmente está ocurriendo ahorita en el país, en la relación Caro Quintero, Raúl Salinas, ese tipo de eventos que ahorita a muchos de nosotros nos llevan a la primer impresión de la corrupción. Nos dé usted una visión coyuntural de lo que está ocurriendo.
En segundo, yo tengo una pregunta, una inquietud desde hace tiempo, no sé si usted tenga información y nos pueda compartir lo que juega el ferrocarril que atraviesa la República Mexicana de la frontera sur a la frontera norte, que es prácticamente donde se cometen toda serie de tropelías y en los que yo, en mi mente calenturienta y sin más ánimo que pensarlo, digo, que no irá ahí algo relacionado también con la cuestión del narcotráfico, porque atraviesa el país alegremente, aparentemente sin ninguna tipo de vigilancia. El otro es, en este proyecto, tomando en cuenta este proyecto que ustedes están llevando a cabo, ¿qué papel jugarían los medios alternativos, los que ahorita están surgiendo como a través del internet? ¿Qué papel juegan en este momento? Porque es a través de ese medio en el que nos estamos enterando, por ejemplo, de lo que está ocurriendo en Michoacán. Es sumamente grave, de otra manera no sabríamos jamás lo que está ocurriendo en Michoacán. Que incendien un autobús en donde van los familiares de los detenidos a visitarlos hasta Veracruz, y no lo hubiésemos sabido si no es a través de lo que sale ahí. Son esas tres cuestiones y muchas gracias. Gracias. Pues bueno, empezaría por la última de las preguntas, en donde evidentemente lo que tenemos que hacer es fortalecer justamente a cada uno de esos pequeños medios de comunicación que aún sobreviven a la represión y a las amenazas, y fortalecerlos a través de una gran red de medios de comunicación. Si entre ellos no hay apoyo financiero, si no hay apoyo logístico, si no hay apoyo en capacitación, es muy difícil que estos medios de comunicación puedan sobrevivir y crecer. Necesitamos más bien unirnos y apoyarnos y hacer una gran red de medios de comunicación. Habría que decir que en México no existe ni siquiera ni un solo sindicato de medios de comunicación como tales. Habrá algún sindicato de trabajadores de la industria de la radio y la televisión, muy cooptado por el PRI, como se sabe públicamente, pero no hay realmente una organización de periodistas uniforme. Hay diferentes organizaciones de periodistas que están muy fracturadas. La idea no es tampoco inventar de la noche a la mañana otra red de periodistas, sino encontrar cómo podemos ir hilvanando los esfuerzos de cada quien y hacer toda una gran red, pero que estemos justamente en la misma dinámica. Quien no esté en la misma dinámica no podrá. No, Carmen, por supuesto, está Carmen, hay otros, bueno, está la revista Proceso, me refiero, por supuesto estamos hablando de que, por desgracia, Carmen no es una generalidad. Si Carmen fuera una generalidad, si Carmen fuera una generalidad, este país sería diferente, así de sencillo. Es muy importante el trabajo que ella hace, y si hubiera una Carmen Aristegui en cada estado de la República o en cada municipio, por supuesto, este país estaría diferente, o cuando menos cada uno de nosotros estaría mejor informado. El problema es que, por desgracia, la infamia, es que Carmen Aristegui no solo es una de las excepciones, sino que por ser la excepción también ha sido perseguida y también han querido censurarla. El problema es que no se permite. A lo mejor es muy fácil callar a una Anabel Hernández, o una Carmen Aristegui, o una Lidia Cacho, o una Ana Linnea Pérez, pero ¿qué pasa si hay 20 Carmenes Aristegui? ¿Qué pasa si hay 80 Anabel Hernández? ¿Qué pasa si hay 90 Ana Lidia Pérez? ¿Qué pasa si no hay una revista Proceso, si no hay muchas revistas Proceso? ¿Qué pasaría en México entonces? Seríamos diferentes. Sí, por supuesto que hay casos de excepción en México que son absolutamente honorables y ejemplares. El problema es que el objetivo es que esos casos de excepción se conviertan en la generalidad, con o sin la anuencia del gobierno, con o sin la anuencia de los grupos delincuenciales, y que cada comunidad y cada estado pueda contar con esa absoluta libertad de expresión de la que algunos periodistas gozamos. Por desgracia, no somos la generalidad.
Si fuéramos la generalidad, no estaríamos como estamos, porque uno de los indicadores más importantes de la democracia de un país es justamente la libertad de expresión y profesionales de la información que sirvan a la gente. Medios de comunicación que vivan de la gente, no que vivan de los gobiernos. Yo he estado en varios países justamente retroalimentándome, informándome cómo funciona, cómo son esos países donde hay absoluta libertad de expresión, cómo son esos países donde pensar en un soborno a un periodista sería algo absurdo, de pensar al dueño de un medio de comunicación ahí haciendo migas o sentado todos los días en la presidencia con el presidente sería absurdo, ¿no? Y hay muchos medios de comunicación, muchos países donde está prohibido, donde por supuesto no existe publicidad gubernamental en los medios de comunicación, porque evidentemente eso es una relación perversa. Si dependes de quien te da de comer, pues cómo puede haber una relación transparente entre el gobierno y los medios de comunicación. Entonces, hay que hacer de esos casos de excepción la generalidad. Yo diría que incluso ese es el principal objetivo de lo que queremos hacer. De esos casos de excepción tan valiosos, hacer la generalidad. Porque si solo existe uno, nos matan, nos intimidan, nos hacen huir del país y entonces se quedan una mayor laguna de información, porque si la única persona que informaba o que se atrevía a hacer reportajes ya no está o está muerta, no queda nadie. Pero ¿qué pasa si no son uno, si son 20, 100, 200, 500, 1000? Entonces ya silenciar a 1000 pues ya está más difícil que sacar del radio a una mujer tan valiosa y tan valiente como es Carmen, ¿no? Entonces ese es un poco el objetivo de lo que queremos hacer. Imagínense unas 20 Aristegui, unas 90, etcétera, pero respaldadas por un pueblo, respaldado por mucha gente. ¿Qué sería este país? Otro. Entonces yo creo que no solo hay que dejarle todo a los periodistas, nosotros asumamos un compromiso, porque si no estamos informados también nosotros estamos descalificados. No nos vamos a empoderar nunca. Para eso necesitamos tener información de buena fuente, como la que manejan Carmen Aristegui, Anabel Hernández, en fin. Necesitamos de esa fuente, necesitamos de estar perfectamente bien informados, es vital. Y para nuestro futuro es necesario hacer esto, para nuestros hijos, para nosotros mismos. Entonces considero que tenemos que asumir un compromiso con los periodistas y con los periodistas honestos, con los periodistas como Anabel Hernández. Pues sigue de anuncios. Muy buenas tardes. Yo quiero decirles que los lunes yo anuncio nuestro buzón ciudadano de aquí de nosotros a las 4 de la tarde en el programa de Lilia Arellano. Ahí se pueden enterar del programa que vamos a tener el próximo sábado y nuestros participantes y nuestros ponentes. Ojalá que lo escuchen. Y Lilia Arellano también es una periodista muy valiente. Que empecemos a estar en la misma sintonía y justamente detectar esos periodistas valientes y apoyarlos y ser solidarios y no dejarlos solos y hacer que esos periodistas se multipliquen por muchos más, que creo que es lo que más útil va a ser a este país. Yo les comparto ya de manera muy presumida que en mi libro de Los Señores del Narco va a salir en inglés el próximo mes de septiembre en Estados Unidos y en Inglaterra. Su título va a ser Narcoland. El prólogo me hizo el honor de hacerlo el gran periodista Roberto Saviano, un periodista italiano que vive perseguido como yo por haber denunciado los lazos de la mafia y los empresarios en Italia. Y yo voy a luchar para que en cada lugar del mundo se sepa realmente lo que está pasando en México. Que nuestros gobernadores, cuando van, nuestros presidentes, nuestros gobernantes, cuando van a estos foros económicos y foros internacionales diciendo que en México va todo bien, eso no es cierto. Nosotros sabemos que eso no es cierto. Y yo me voy a encargar, poner todo mi esfuerzo porque el mundo sepa la infamia que está pasando en México y que sepa que los responsables de esa infamia están impunes. Gracias.
Miren, es muy importante que